Bien, nos bendiga el Señor, damos gracias a Dios en esta hora, en esta oportunidad de poder estar junto a ustedes una vez más y poder traer así lo que es el estudio bíblico del día de hoy. Vamos entonces a ir a la oración para presentarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza y te agradecemos, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos brindas de poder estar junto a nuestros hermanos a través de esta plataforma, Señor, para poder llevar lo que es también la enseñanza de tu palabra, Dios mío, y esperamos de que la enseñanza en esta hora nos ayude, nos edifique, nos enseñe, Dios mío, para poder continuar en nuestra vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ir entonces rápidamente a lo que es la enseñanza que tendremos el día de hoy. El estudio pasado hablamos acerca con lo que tenía relación la armonía cristiana. Y en esta noche vamos a ver lo que es la pureza cristiana, así a grandes rasgos. Vamos a analizar lo que es la pureza cristiana y nuestro estudio va a estar basado entonces en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 20. Voy a obviar la lectura para ir avanzando entonces con el desarrollo de la lección que vamos a estar analizando en esta hora, ¿no es cierto?, de la noche de este día miércoles que estamos teniendo como día de estudio bíblico. Para lo que se están añadiendo entonces a esta transmisión, estamos viendo y analizando lo que es la pureza cristiana, basada en Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 al 20. Podemos nosotros ver de que de todas las civilizaciones de la antigüedad, la más noble, la más bella, en muchos sentidos era la civilización griega. En gran parte de lo que consideramos más agradable, lo más atrayente en nuestra vida moderna, guarda una estrecha relación con la cultura griega. Es una larga lista de las cosas que, si bien no siempre tuvieron su origen en Grecia, por lo menos alcanzaron en su más alto desarrollo entre los griegos. ¿Cuán grande es el papel que juegan en nuestros días cosas como, por ejemplo, la pintura, la escultura, también la arquitectura, la literatura, la oratoria, la democracia como forma de gobierno? Y al quitarla, la civilización de nuestro siglo prácticamente desaparecería. En todas ellas nosotros somos hoy herederos de Grecia. Y llama la atención tanto más entonces cuando observamos dos campos donde los griegos hicieron bien poco avance. Tenemos en primer lugar lo que fue el campo hacia el conocimiento del Dios verdadero. Recordemos que cuando Pablo llega a Atenas se encuentra con un sinfín de altares a diferentes tipos de dioses, y entre ellos de esos altares había uno que decía al Dios no conocido. Y de allí es donde Pablo se toma y luego va, ¿no es cierto?, al Areópago, donde iban los más sabios, los más entendidos, los filósofos, a discutir diferentes tipos de temas. Ahí no entraba cualquiera, sino que eran tipos inteligentes, y allí llegó Pablo y se toma, ¿no es cierto?, de este altar que él encontró en este recorrido por Atenas, donde decía al Dios no conocido, y de allí él comienza a presentarle a este Dios que ellos no conocían. Entonces llama mucho la atención cuando observamos dos campos de los griegos que hicieron poco avance. Primero, que fue hacia el conocimiento del Dios verdadero, y segundo, lo que fue en trazar y conseguir un alto nivel de conducta y también un alto nivel de lo que es la moralidad, porque había mucha inmoralidad, ¿no es cierto?, entre ellos. En Atenas, la sublime cuna de la cultura griega, le dio a Pablo un verdadero, ¿no es cierto?,
paroxismo, podríamos decir un verdadero ataque de nervios al contemplar la histórica ciudad víctima de la más denigrante idolatría. Y eso lo encontramos ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 16. Ahora en Corinto, la segunda ciudad de Grecia, Pablo tiene que lanzar los ataques más enérgicos, más severos, en contra de lo que es la inmoralidad reinante que había allí. La baja moral del pueblo infiltraba también a lo que era la misma iglesia. La cultura de Grecia era una cultura muy impotente para cambiar el corazón o para preparar al hombre para una vida mejor en el más allá. Su reproducción en lo que es la civilización del presente siglo adolece de los mismos efectos fatales. Podemos nosotros apreciar que en el fondo es más que una voz de sirena que hace más agradable lo que es el fugaz momento presente, un barniz, ¿no es cierto?, que oculta aquí lo que es la corrupción interior que se estaba, ¿no es cierto?, viviendo. Encontramos como primer punto en este desarrollo lo que son las cosas que cierran la puerta al reino de Dios. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, aquí hay una lista que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corinto, a los creyentes, a los hermanos en la fe en ese lugar. En el capítulo 6 de esta primera carta, los versículos 9 al 11, Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, nosotros aquí encontramos una lista bastante desagradable de vicios que el apóstol Pablo menciona. Y desde luego, se sabe que todo lo que se menciona en esta serie de pecados era corriente en la vida contemporánea de Corinto. Se podía incurrir en cualquiera de estas cosas sin ninguna pérdida notable de prestigio ante los ojos de la sociedad. Los siglos del paganismo no habían colocado altos ideales de conducta delante de los hombres. Vemos que la norma era una amplia tolerancia de casi todo. La norma que existía allí era una amplia tolerancia de casi todo. Y podemos observar aquí que lo que le alarmaba al apóstol Pablo era la poca convicción de pecado que había aún entre los mismos hermanos, entre los mismos creyentes. Había en ellos una muy poca convicción de pecado, porque la norma que existía en la sociedad allí era muy amplia. Había una tolerancia muy amplia, ¿no es cierto?, de casi todo. Entonces, a Pablo le alarmó, le llamó mucho la atención la poca convicción de pecado que había entre los mismos cristianos. El Dios del cristianismo era otra cosa muy diferente de los dioses de la mitología griega. Entonces, al entrar al reino de los cielos, por eso que decía yo en este primer punto, cosas que cierran la puerta del reino de Dios. Entonces, al entrar al reino de los cielos tenía mayores exigencias que conseguir, ¿no es cierto?, la aceptación de la sociedad o a la sociedad de Corinto. Los hombres mirarían con ojo tolerante a muchas cosas que un Dios santo no podría ciertamente admitir de ninguna manera. La preparación para vivir con Dios en el cielo tiene que, amados hermanos, empezar aquí, en esta tierra. Yo no puedo pretender llegar ante Dios con todas mis fallas, con todas mis falencias, con toda mi impureza. Para poder llegar al reino de los cielos,
tenemos que empezar nosotros una preparación aquí en esta tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, se exige aquí lo que es un arrepentimiento y también una limpieza adecuada. Sin estas cosas, ningún pecador puede ser candidato para el reino de Dios. Recordemos de que Dios, ¿no es cierto?, no es aliado con el pecado. El pecado, ¿qué es lo que hace? Produce una pared de separación entre los hombres y Dios. Recordemos que cuando Jesucristo mismo, Él llegó a la cruz del Calvario, la Biblia nos dice de que Él cargó sobre sí mismo el pecado del mundo entero. Cuando Él exclama y Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era justamente en ese momento cuando Él estaba cargando sobre sí mismo el pecado de la humanidad. Y el Padre, al ver a su Hijo cargando el pecado del mundo, entonces tuvo que obligatoriamente separarse el Padre del Hijo. Por eso que Jesucristo exclama y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por eso que había una agonía anterior a esto, ¿no es cierto?, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesucristo le dice al Padre, pasa de mí esta copa. Si fuera posible, pasa de mí esta copa, o sea, que yo no beba de ella. No es que el Señor Jesucristo no quisiera llegar a la crucifixión, no. Él eso lo tenía muy claro desde el principio, cuando se ideó el plan de redención en la gloria. Él lo tenía muy claro cuando Él vino a este mundo, a qué es lo que Él venía, qué es lo que venía a hacer, lo que Él tenía que pagar y sufrir por la redención de la humanidad, del mundo. Sin embargo, cuando Él dice, pasa de mí esta copa, si fuera posible no beberla, no tomarla, ¿sabe por qué Él decía esto? Porque Él sabía que en un momento, en ese sacrificio colgado del madero, iba a llegar el instante en el que Él tenía que romper esa comunión con el Padre que Él tenía desde la eternidad. Y eso es lo que Él no quería, romper la comunión con el Padre. Por eso que ya colgado en la cruz, cuando todo el pecado del mundo vino sobre Él, Él entonces se separa del Padre, el Padre de Él rompe en esa comunión y Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nos bendiga el Señor. Amén. Nos ayude, amados hermanos, nuestro Dios, entonces, porque hay cosas que nos separan de Dios. Yo decía que el pecado es como una gran pared intermedia que separa al hombre de Dios. Por eso que Cristo Jesús vino al mundo y con su sacrificio rompió esa pared de pecado, nos lava, nos limpia, nos hace una nueva criatura y nos hace aceptable ante los ojos de Dios. Pero encontramos aquí que a Pablo le alarmó mucho, que había muy poca convicción de pecado entre los mismos cristianos, entre los mismos creyentes de Corintios. Entonces, con razón se ha dicho aquí en la manera más solemne y podemos observar a la luz de la Escritura que se está pasando aquí una lista a los condenados, por llamarlo así, ¿no? El hecho de que algunos de los hombres aparecieran, algunos de los nombres aparecieran también en el registro de miembros de algunas de la iglesia, esto no les iba a salvar de su trágica suerte si realmente ellos no se convertían a Dios de corazón y no tenían una convicción de pecado. Entonces, ¿qué es lo que se exigía en ellos? Se exigía un arrepentimiento y se exigía una limpieza adecuada. Sin estas cosas ningún pecador, sin estas cosas ningún pecador, bendito sea el nombre del Señor, puede ser candidato para el reino de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos bendiga nuestro Dios. Amén. Entonces podemos ver que nadie que practique tales cosas de las cuales menciona Pablo
¿no es cierto?, como ejemplo, porque hay otras tantas más, tales que practican estas cosas, ni el hecho de su presentación cuando niño, ni el hecho de que haya sido bautizado, ¿no es cierto?, en las aguas, como adulto, le va a servir como un tipo de escudo que lo va a defender del juicio de Dios. Los términos que emplea aquí el apóstol Pablo son suficientemente claros para no requerir un mayor comentario sobre ello. Necesitamos verdaderamente nosotros tener una convicción de nuestros pecados, porque todas estas cosas, como nos está hablando en esta hora la palabra del Señor, nos cierran a nosotros las puertas al reino de Dios. Estamos nosotros analizando en esta hora a través de esta enseñanza lo que es la pureza cristiana, ¿no es cierto?, basada en 1 Corintios capítulo 6 el versículo 9 al 20. Ahí está basado nuestro tema en esta hora de la noche. Podemos nosotros encontrar que la defensa contra el juicio divino se expone aquí en el versículo 11. La Biblia dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos habla este versículo 11? Nos está hablando aquí de que hubo un arrepentimiento. Ahí está el arrepentimiento y está la fe en la sangre del Señor Jesús. Por eso dice el apóstol: esto erais alguno de vosotros, refiriéndose al listado del versículo 9 y 10. Ahora, habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nos ayude el Señor y damos gracias a Dios porque un día nosotros estábamos al igual en esa lista de los condenados, ¿no es cierto? Pero apareció nuestro Dios, salió a nuestro encuentro. Aquí este versículo 11, fuimos nosotros lavados, fuimos también santificados y fuimos hechos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Encontramos, amados hermanos, aquí de que el apóstol Pablo asegura que algunos de la congregación ahí en Corinto figuraban en un tiempo en esta lista de condenados. Mire, estaban en la congregación, eran miembros de una iglesia, estaban tal vez inscritos en el libro de miembros. Por eso decía yo anteriormente que aunque esté inscrito en un libro, esto no va a ser un escudo de justificación que lo pueda salvar. Ya, entonces vemos que Pablo asegura que algunos de la congregación figuraban en esta lista de condenados. Quizás que no habría ninguno que no viera el reflejo de su propia cara en el espejo que el apóstol colocara por delante. Es probable que aquí contemplemos un cierto rasgo de lo que es una delicadeza en esta acusación limitada que está haciendo el apóstol Pablo. La conciencia de cada cual sería su propio juez. Y es esa misma conciencia que hoy a nosotros nos acusa. En nuestra conciencia, ¿no es cierto?, que nos enjuicia a nosotros mismos. Por eso se insinúa que se exige aquí lo que es la cooperación de toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para poder efectuar la redención del ser humano. Este plan se ideó, ¿no es cierto?, en la eternidad, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando el ser humano no tenía esperanza alguna. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, ya estaban condenados, estaban rechazados directo a una condenación eterna. Pero Dios, que es grande en amor, es grande en misericordia, se ideó un plan de redención. Porque Dios no creó, ¿no es cierto?, no hizo a su creación para que su creación muriera condenada eternamente, porque el lago de fuego de azufre, ¿no es cierto?, está preparado para el diablo y sus demonios, para el diablo y sus ángeles. No está hecho para ningún ser humano. El infierno, ese lugar de tormento eterno, no está hecho para ningún ser humano.
fue creado para Satanás y sus ángeles cuando se rebelaron contra Dios. Pero sin embargo, como vamos a ver en este próximo punto, cada uno de nosotros fuimos creados con un libre albedrío y también con un dominio propio. Entonces, el Señor a nosotros nos dotó de una capacidad en la cual hoy nosotros podemos ver lo bueno y lo malo. Podemos elegir el camino a seguir. ¿Qué camino queremos? ¿El camino que nos lleva a la gloria eterna o el camino que nos lleva a una condenación eterna? El mismo Dios en su palabra nos dice que Él pone delante de nosotros, ¿no es cierto?, la vida y la muerte. La vida y la muerte, pero también nos aconseja y nos dice, escoge pues la vida para que vivas. Entonces, Dios no manda a nadie al infierno, Dios no manda a nadie a la condenación. Nosotros hoy elegimos dónde queremos pasar la eternidad. Si queremos pasar la eternidad en la gloria, en el reino de Dios, hay cosas que cierran esa puerta al reino de Dios. Y esas cosas son los pecados. ¿No es cierto? Que nos cierran a nosotros el acceso a la vida eterna. Por lo tanto, nos ayuda el Señor, porque aquí hay una cooperación muy importante de toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque se efectuó lo que es ese plan de redención y se llevó a cabo la redención del ser humano por medio de Jesucristo nuestro Señor en el sacrificio vicario de la cruz. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, vemos aquí el principio del dominio propio. Alabado sea el Señor. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Recordemos que habían adversarios que Pablo tenía, ¿no es cierto? Habían adversarios del apóstol Pablo en Corinto que llegaron a negar su mismo apostolado. Por eso es que nosotros vemos en el capítulo 9 de 1 Corintios, del 1 al 3, como Pablo se defiende y dice, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. En todas partes le perseguían. ¿Y quiénes perseguían al apóstol Pablo? Eran los judaizantes. Y estos judaizantes insistían en lo que era la necesidad de la ley de Moisés en conjunto con el Evangelio, para poder asegurar así la salvación. En especial, estos contrarios atacaban la presentación de la gracia, que estaba hablando, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. Atacaban la presentación de la gracia de Dios como única y suficiente base de la salvación. Sería fácil que estos enemigos torcieran el mensaje de la libertad de Pablo, pretendiendo que él dijera que la conducta del cristiano no era importante. Pero el apóstol Pablo ahora responde, ¿no es cierto? Y él expone su defensa. Él acaba de dar aquí una lista precisa de prácticas que excluyen a los hombres del reino de Dios. Aparte del oficio, reclama para sí aquí una amplia libertad, pero no obstante se muestra cauteloso también de la manera en que emplea también aquella libertad, porque la libertad que Cristo nos ha dado no tiene que, ¿no es cierto?, transformarse en un libertinaje. Ya, ojo con eso. La libertad no tiene que transformarse en un libertinaje. Por eso que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, se muestra muy cauteloso en la manera en que emplea aquella libertad. Y entre las cosas de que por sí legítimas él no quiere habituarse a ninguna de ellas, podemos ver que el momento que existe una cosa que sea necesaria para nuestra vida, estamos entonces en dificultades y nosotros traspasamos también esa libertad que Cristo nos ha dado. Por eso que Pablo se sentía muy cauteloso en cómo poder emplear esa libertad que Cristo a nosotros
nos entregó. Por eso que es muy importante y muy preciso tomar en cuenta también el impacto que un hábito nuestro pueda tener sobre otros, o una conducta nuestra pueda tener sobre otros. Nosotros somos hijos del Señor, estamos llamados a llevar una vida de una pureza cristiana, ¿ya? Y nuestro testimonio tiene que ser muy importante para poder alcanzar a otro y poder impactarlo, ¿no es cierto?, con el mensaje del Evangelio. La regla que gobierna a Pablo es aquella del dominio propio. Es lo opuesto a la esclavitud a cualquier costumbre. Por inocente que sea en sí misma, ¿no es cierto?, Pablo, ¿qué quería? Él quería mantenerse en la libertad de escoger siempre aquello que sería de mayor beneficio, ¿no es cierto?, para sí mismo, ¿ya? Para sí mismo y también para otro. Ahora nosotros llegamos aquí a lo que es la dignidad del cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 13 al 20. Ya hemos hecho referencia a lo que es la baja moral que regía aún en medio de la brillante cultura griega. Pero ahora los intelectuales, los filósofos, hicieron varias tentativas para justificar la miserable conducta de sus contemporáneos. Algo parecido sucede en el día de hoy con lo que es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, ¿no es cierto?, nos dice que si el hombre es solo el descendiente de los animales inferiores, ¿por qué entonces es necesario mantener una conciencia tan sensible, tan sensitiva frente a exigencias de códigos de moralidad? Nosotros vemos que la tesis de los filósofos eran que los apetitos fueran dados para satisfacerlo. Esa era la tesis que ellos usaban. Y en los argumentos ellos colocaron los instintos sexuales sobre el mismo plano que el hambre y la sed. ¿Qué ofensa había en que el hombre buscara una alimentación cuando tuviera hambre? Entonces, ¿qué es lo que impedía que el hombre tratara de satisfacer sus deseos sexuales con la misma libertad? Tanto la necesidad de comida como el instinto del sexo eran apetitos del cuerpo. Y por consiguiente se preguntaba, ¿qué razón habría de poner restricciones en la manera de satisfacerlo? Entonces, podemos ver nosotros aquí que se comprende que esta filosofía clasificaba al hombre en la misma categoría con los demás animales. Por eso que es preciso confesar que la teoría moderna de la evolución hoy hace exactamente lo mismo. Y aquí nosotros encontramos que el apóstol Pablo rechaza con una energía este indigno modo de pensar. Él responde con su planteamiento, y el planteamiento era de un Dios creador que ha hecho al hombre conforme a su propia imagen y semejanza. Y esta imagen incluye capacidades morales que hacen que el hombre sea muy responsable ante su creador. Amados hermanos, Dios ha decretado que el ser humano en su condición actual tenga una existencia física limitada, Y esta existencia física está limitada por la muerte. Y aún así, el cuerpo del hombre le fue dado para el cumplimiento de altos fines. ¿Para qué entonces le fue dado el cuerpo del hombre? ¿Cuáles son estos fines? Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. La Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, podemos ver de que Dios tenía aquí la alternativa de crear a cada hombre nuevo en forma directa, tal como lo hizo en el principio con Adán y Eva, o dotarlos con el poder de reproducción. Entonces, ¿qué es lo que hizo nuestro Creador? Él optó por este segundo camino.
de dotarnos del poder de reproducción. Y este solo hecho coloca a la función sexual sobre un elevado plano. Y es el sustituto de la obra creadora inicial. Cuando Dios hizo al hombre a su propia imagen, significa entonces una sublime capacidad del cuerpo. Y esta capacidad, como las otras del cuerpo, es susceptible de perversión. Y cuanto más noble sea la capacidad, peor es la perversión. En el versículo 14, Pablo subraya el hecho del alto destino del cuerpo, que alcanza hasta aquello de ser resucitado de los muertos. Y en el versículo 15, Pablo pasa a un terreno netamente cristiano, la doctrina de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Y más adelante, en esta misma epístola, encontramos que el apóstol Pablo entra muy a fondo a esta enseñanza en el capítulo 12, donde habla acerca de los dones espirituales, pero muy específicamente del versículo 12 al 31. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, un desarrollo hasta el versículo 31. Entonces, la relación íntima del cristiano, del Hijo del Señor, alabado sea el nombre de nuestro Dios, esa relación íntima con Cristo agrava más la contaminación del cuerpo en cualquier tipo de pecado sexual. La unidad vital del creyente con Cristo, tal como el miembro está unido al cuerpo, envuelve a Cristo mismo en el uso que se hiciera del cuerpo. Lo repito, tal como el miembro está unido al cuerpo, envuelve a Cristo mismo en el uso que se hiciera del cuerpo. En los versículos 15 y 16 se ve cómo Pablo aquí se horroriza frente a las manipulaciones, ¿no es cierto?, que se ven acerca de la sensualidad, francamente acerca de las implicaciones de la sensualidad. El versículo 15 y versículo 16. Y en el versículo 17 encontramos aquí que el apóstol Pablo pinta a la sensualidad como deslealtad a Cristo mismo. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el novio, ¿no es cierto? Nosotros, la iglesia, la novia del Señor. Por lo tanto, Él es el novio que con todo derecho reclama, merece nuestra lealtad y nuestra devoción. Detrás de la ola de divorcios legales e ilegales que inunda a las naciones civilizadas en el día de hoy, ¿cuánto de apostasía y de apartamiento de Cristo se ocultan? Nosotros encontramos en esta hora que el escritor sigue insistiendo sobre la dignidad del cuerpo. El cuerpo es nada más y nada menos, queridos hermanos, que el santuario donde se manifiesta el Espíritu Santo. Nuestros espíritus habitan en nuestro cuerpo y el Espíritu Santo habita en nuestros espíritus. Algunos filósofos tratan de separar al cuerpo y al espíritu, pretendiendo que el espíritu no se contaminaba con lo que hiciera el cuerpo. Pero Pablo rechaza indignado, ¿no es cierto?, este subterfugio, muy indignado. El apóstol termina su argumento y lo termina aquí ensalzando la dignidad y ensalzando la santidad del cuerpo como objeto primordial de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz del Calvario. En los manuscritos más antiguos
y mejores. Encontramos, ¿no es cierto?, frases como lo habla aquí el verso 20, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Las palabras restantes parecen haber sido un agregado hecho en siglos posteriores. O sea, que Pablo enfoca toda su exhortación sobre el cuerpo como instrumento redimido por Cristo y que debiera servirle en pureza y en santidad. Por lo tanto, nosotros hoy somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y Dios a qué nos llama? A través de este breve estudio, de esta breve lección de estudio bíblico que hemos tenido en esta hora, nos llama aquí a una pureza cristiana. Nosotros como hijos de Dios debemos de vivir apartados de las cosas de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Usted como hijo, como hija del Señor, tiene que marcar una diferencia, sí o sí, tiene que marcarse en usted una diferencia, pero lamentablemente hoy en día, en muchos cristianos, en muchas hermanitas y en muchos hermanitos, no se ve esa diferencia, no se sabe si son hijos de Dios o no son hijos de Dios, no se sabe si son redimidos o no son redimidos. Entonces, hoy no se marca esa diferencia en la iglesia de Cristo y nosotros estamos llamados, tenemos que llevar una pureza cristiana, tiene que verse en nosotros el reflejo del carácter de Cristo Jesús. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo no es mío. No es mío. Bendito sea el nombre del Señor. Este cuerpo le pertenece al Señor. Mire lo que dice el versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Y el precio no fue algo muy baratito, muy económico. Fue un gran precio el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y escuche esto, los cuales son de Dios. Entonces, ¿de quién es el cuerpo? ¿Es suyo? ¿Es mío? No, es de Dios. Entonces, cuidado, hay algunos que dicen, no, este es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiero. Es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiero, no es su cuerpo. Ese cuerpo le pertenece a Dios, es un envase que Dios le prestó a usted, pero no es suyo, no es mío. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, si hemos sido regenerados, si hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, si hemos sido lavados en la sangre del Cordero, nosotros no podemos hacernos, disculpe la palabra, no podemos hacernos los tontos, ni hacer la vista gorda. Nosotros tenemos que marcar una diferencia, no podemos hacer como hace el mundo, no podemos vivir como vive el mundo, no podemos hablar como habla el mundo, no podemos pensar como piensa la gente que no tiene a Cristo. No podemos vestir, ¿no es cierto?, de una forma sensual y provocadora, tanto en hombres como mujeres, como lo hace el mundo. No podemos, ¿no es cierto?, disfrazar este cuerpo, no podemos meterles cosas que no corresponden al cuerpo. No podemos marcar nuestro cuerpo. ¿Cuántos cristianos haciéndose tatuajes, cuántas cosas en el cuerpo, horadándose el cuerpo, haciéndose orificios en orejas, en narices, poniéndose piercing, ¿no es cierto?, en otras tantas lugares del cuerpo, porque ellos dicen, no, si este cuerpo es mío, yo hago con él lo que quiero. Cuán equivocado están. La palabra aquí claramente dice que si nosotros hemos sido comprados por precio, si usted realmente es un hijo de Dios, es una hija del Señor, si usted realmente ha amanecido en usted la luz del Evangelio y ha sido transformado y ha sido cambiado de una vieja criatura a una nueva, y está en esos lugares sentado
en esos lugares celestiales con Cristo, entonces tiene que entender que usted fue comprado por un precio y que entonces tiene que glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales, dice claramente aquí, 1 Corintios capítulo 6, verso 20, los cuales son de Dios, son de Dios. Por eso que Él demanda pureza en nosotros que somos sus hijos. Demanda santidad en nosotros. Tenemos la palabra, la Biblia, la profeta mayor. Este es el espejo en el cual nos miramos y vemos nuestras imperfecciones. Por eso, querido hermano, querida hermana, tenemos que nosotros conducirnos de acuerdo a cómo nos manda su palabra. Si decimos que amamos a Dios, demostremos que amamos a Dios. No basta decir yo amo a Dios de palabras hacia afuera, pero con mis hechos, con mis acciones, con mi forma de vestirme, con mi forma de actuar, de proceder, con mi forma, ¿no es cierto?, de relacionarme con mi semejante, dejo mucho que desear como hijo de Dios. Y abofeteo al Señor con cada una de mis acciones. Le digo con mi boca que le amo, pero con mis acciones lo estoy bofeteando, estoy haciendo llorar al Señor. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que cuidarnos. Dios nos llama hoy a través de esta enseñanza, de este estudio, a la pureza cristiana, a la pureza cristiana. Recuerde, usted como hijo de Dios, como hija del Señor, tiene sí o sí, aquí no hay una condicionante, esto es sí o sí, no es por si acaso, si es que puedo, tal vez, no, usted tiene, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted marca una diferencia, es así de simple. Ahora, si usted no es un salvado, va a vivir como vive el mundo, va a hacer lo que el mundo hace, va a anhelar lo que el sistema mundano ofrece en esta tierra, porque realmente no ha sido regenerado, no ha sido cambiado, no ha sido transformado, no ha sido convertido. Usted solo es un convencido y no convertido. Pero nos ayude el Señor, amén, para que podamos pasar de convencidos a convertidos y entender de que Dios nos llama a nosotros que somos la novia. Él como novio exige de nosotros una pureza cristiana, cristiana. Mire, en la iglesia de Corinto habían cosas desagradables que estaban dentro de lo que era la sociedad, la cultura griega. Y se habían mezclado también en la iglesia, habían algunos hermanitos que tenían cosas que no correspondían, por eso que Pablo los llamó a terreno, Pablo los adoctrinó. Le dijo, oigan, no, usted, si quieren alcanzar el reino de los cielos, hay cosas que le están cerrando las puertas. Hay cosas que le están cerrando la puerta a la vida eterna. Y esas cosas ustedes tienen que sacarlas. Ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que santificarse. Ustedes tienen que vivir una pureza cristiana. Por eso, como cristianos, debemos tener nosotros en más respeto y veneración nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos hoy son templo del Espíritu de Dios. Son templo del Espíritu de Dios. Donde quiera que usted va, tiene que reflejarse Cristo en usted. Usted va a la feria, Cristo se refleja en usted. Va al mercado, va al trabajo, va a la universidad, va al instituto, va al colegio. ¿No es cierto? Donde quiera que usted vaya, Cristo tiene que reflejarse en usted. No podemos ser cristianos dentro de las paredes de la iglesia. Fuera de los templos también, en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, con los compañeros de trabajo, con los jefes, con el vecino, con las amistades, con los parientes que no conocen a Cristo. No podemos tener una doble vida. Tenemos que tener, ¿no es cierto?, y marcar hoy una diferencia, que haya, ¿no es cierto?, una marcación bien de un hijo del Señor. Yo hace muchos años atrás, cuando trabajaba en un colegio, pasado un buen tiempo, una persona de allí que trabajaba me pregunta, me dice, ¿usted es cristiano? Yo le digo, sí. Y me dice, yo hallaba en usted algo diferente, algo distinto. Yo sabía que usted era cristiano. No me atreví a preguntarle, pero hoy me atreví a hacerle esta pregunta.
Sí, le dije, ¿por qué? Porque me dijo, su forma de ser era distinta, su forma de hablar era diferente, su forma de tratar a las personas era distinta a los demás. Y me dijo, aquí en este lugar hay muchos que se dicen ser cristianos, pero sus hechos dicen totalmente lo contrario. Son cristianos de aquí para afuera, pero su forma de ser los deja al descubierto de que realmente no son verdaderos cristianos. Así que nos ayuda el Señor. Fíjese, la Biblia dice claramente que nosotros somos cartas leídas para el mundo, cartas leídas. Donde quiera que usted vaya va a haber alguien que lo va a identificar. Siempre va a haber alguien que lo va a identificar. Bendito sea el nombre del Señor. Nos ayuda el Señor. Amén. Entonces, el Señor en esta hora, a través de esta enseñanza, nos está llamando a nosotros a la pureza cristiana. En el estudio bíblico la semana pasada vimos nosotros lo que era la armonía cristiana, lo que era vivir en la armonía cristiana. Y siguiendo hoy la misma línea, estamos viendo lo que es la pureza cristiana. Cómo nosotros, como hijos del Señor, tenemos que tener en respeto, en veneración nuestros cuerpos, porque son templos del Espíritu Santo de Dios. Recuerde, si usted realmente es un salvado, si usted ha sido lavado en la sangre del Cordero, en usted ha sido efectuado por el Espíritu Santo el regeneramiento, ha sido transformado, usted tiene que entender que este cuerpo no le pertenece. Este cuerpo y el Espíritu le pertenecen a Dios. Claramente Pablo lo dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que nos ayude el Señor en esta hora para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, tener una conducta adecuada como hijos del Señor y llevar una pureza también, ¿no es cierto?, cristiana, como Dios quiere de cada uno de nosotros. El verso 19 del capítulo 6 de 1 Corintios dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos ayude el Señor. Hasta aquí yo quiero dejar esta breve enseñanza, este breve estudio bíblico de la palabra de nuestro Dios, esperando de que realmente haya sido de bendición para su vida. Y si usted nunca le enseñaron esto, bueno, ahora usted ha escuchado la enseñanza y de aquí para adelante usted viva en esa pureza cristiana. No se quede usted con la teoría de muchos de que Dios solo mira el corazón. No, porque esos que dicen que Dios solo mira el corazón, de lunes a sábado hacen, ¿no es cierto?, la vida de un impío, la vida de una persona que no conoce a Dios, de una persona que no ha sido salvada ni regenerada por el poder del Espíritu Santo. Y el día domingo se guardan, ¿no es cierto?, iguales que los fariseos, ahí con vestiduras, ¿no es cierto?, resplandecientes, pero por dentro llenos de huesos de pudredumbre. No, Dios no solo mira el corazón, ni solo te pide el corazón. La Biblia nos dice que tenemos que guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, dice, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, Iglesia del Señor, nos ayude Dios para cada día nosotros, a la luz de la palabra, poder aprender de ella y aprender a conducirnos delante del Señor. Esta es nuestra regla de fe. Este es nuestro espejo donde nos miramos, vemos nuestras imperfecciones. Es aquí donde el Señor nos dice cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos administrar nuestros dineros, cómo tenemos que tener la mayordomía del cuerpo, cómo tenemos que gobernar la casa, el hogar, cómo tiene que actuar la esposa, cómo tiene que actuar el esposo, cómo tienen que actuar los hijos. Aquí está todo.
Está todo aquí en la palabra del Señor. Entonces, no ignoremos, ¿no es cierto?, las enseñanzas que nuestro Dios nos tiene en su palabra. Tenemos esta palabra, tenemos este libro santo, por la cual nos ayuda para conducirnos a llevar una vida mejor como hijos, como hijas, como padre, como mamá, como hermanos, como hijos de Dios delante de su presencia. El Señor hoy nos llama a través de esta enseñanza a la pureza cristiana. En un próximo estudio, con la ayuda del Señor, vamos a seguir con la misma línea y vamos a ver lo que es la responsabilidad cristiana. Vimos en primera instancia la armonía cristiana, hoy la pureza cristiana, y en un próximo estudio veremos la responsabilidad cristiana. Vamos a la oración y entregamos entonces la enseñanza de la palabra del Señor. Amado Dios, Padre eterno, te agradecemos a esta hora por tu inmenso amor y tu grande misericordia, el poder permitirnos estar hoy en este lugar y poder compartir con nuestros hermanos la enseñanza de tu palabra que nos hablaba acerca de la pureza cristiana. Como hijo de Dios nos llamas tú a poder arrepentirnos y tener esa convicción de pecados que nos cierran la puerta al reino de los cielos, tener ese dominio propio, Dios mío, y poder buscarte en santificación, teniendo, Señor, muy en cuenta, Dios eterno, de que realmente nuestros cuerpos no son nuestros, te pertenecen a ti, y de que si realmente hemos sido comprados a ese gran precio, tenemos que entender de que tenemos que hoy glorificarte a ti en nuestro cuerpo, Señor, y también en este espíritu, los cuales te pertenecen, Señor, a ti. Dios amado, cada día ayúdanos para poder aprender de tu palabra. Señor, para ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Derrame su bendición sobre cada uno de nuestros hermanos, sobre su iglesia. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios y nos estaremos reencontrando en una próxima transmisión. Que Dios les bendiga.